Dios le bendiga a la iglesia en esta noche. Que el Dios del cielo esté añadiendo muchas bendiciones en cada una de sus vidas. Cuando han venido contento, cuando han venido gozoso, pues situaciones para poder dejar escrita esta palabra. Amén. Inspirada por Dios mismo, por el Espíritu Santo de él. Amén. Pues en esta noche vamos a elevar un clamor antes de leer su palabra, porque es necesario. Amén. Señor Padre amado, te damos gracias por tu palabra, precioso Dios. Que no sea yo hablando, Padre amado, sino tú mismo hablando por medio de mí, precioso Dios. Que no sea nada mío, sino todo tuyo, precioso Dios. Te pido que en esta noche tú nos bendigas a través de su palabra, Padre amado. Que tú puedas derramar de tu espíritu, recibiendo la herencia. Amén. Pero el título principal que tiene es Ministerio de Pablo hacia nosotros, hacia los gentiles. Amén. Pues vamos a leer su palabra. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo había escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos de los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de aclarar a todos los cuales sea la dispersación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe en Él, por la cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Amén. Hasta ahí su palabra. Pues pueden tomar asiento. Voy a dar una breve introducción acerca de quién es este hombre. Quizás muchos ya conocen quién es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y cómo era él antes de convertirse o antes de ser llamado. Bueno, la palabra habla que Pablo era un hombre muy malo, y pues Dios, esas personas las que Él puso, personas que quizás ya el hombre no le ve nada de sentido. Quizás el hombre dice, pues, ese no sirve para el camino del Señor, amén. Pero de esa gente es que Dios llama a su camino, gente mala, gente que quizás ya no tiene ningún sentido, ni aún Él se tiene confianza, amén. Entonces dice que el Señor rescata a este hombre de un lugar tan perverso donde era
La palabra habla muchas cosas de este hombre. Bueno, en ese tiempo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Este hombre defendía su religión, podemos decirlo así. Él defendía su religión, él defendía lo que él pensaba que era lo correcto, cuando él en sí estaba errado. Él no estaba caminando como verdaderamente Dios quería que camine. Por eso fue que Dios envió a Jesús, lo envió a establecer esa palabra, la cual ya había sido dada hace mucho tiempo, ¿no? Vino a hacer que se cumpliera su palabra. Este hombre dice que perseguía a los cristianos, los mataba cruelmente. Entonces Dios vio en este hombre algo grande, lo que quizás nosotros como humanos no vemos, porque nosotros podemos ver solamente lo externo, pero más sin embargo Dios puede ver lo interno. Dios ve más allá de lo que el ojo humano puede ver. Dios ve eso, aquello que nosotros como humanos no podemos ver. Entonces el Señor vio algo grande en este hombre, en Saulo. Dice que Saulo había pedido carta para poder perseguir a los cristianos, para poder salir de su territorio y poder seguir a los cristianos que habían escapado, porque muchos de ellos salieron huyendo porque él los estaba persiguiendo. Entonces este hombre salió en busca de aquellos cristianos, pero más sin embargo él no sabía con quién era que se iba a encontrar. Se encontró con alguien tan maravilloso que quizás muchos de nosotros estamos agradecidos de habernos encontrado también con él, porque quizás muchos de nosotros andábamos así, quizás no en ese rango de maldad, pero muchos de nosotros andábamos también perdidos, y así mismo lo encontramos a Dios. Amén. Pues dice que este hombre pidió carta para salir de su territorio y fue a perseguir a los cristianos, pero dice que en medio camino se le aparece Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que Saulo se detiene porque la intensidad de la manifestación que sucedió en ese momento lo dejó completamente ciego, quedó totalmente ciego. Y dice que Jesús le responde: soy Jesús a quien tú persigues. Yo le pregunto algo: ¿Saulo andaba persiguiendo a Jesús? Estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Pero nosotros somos herencia de Dios, y Jesús vino aquí a la tierra a morir por cada uno de nosotros, y dice que Él se hizo grande en el cielo, y Dios nos entregó a Él. Él es nuestro abogado ante el Padre, esa palabra. Entonces este hombre tuvo ese encuentro sobrenatural en ese momento con Jesús, y queda ciego. Y Dios Jesús le habla que fuera y se hospedara en una casa de una tal calle llamada calle 13, creo que era algo así, no me recuerdo bien. Bueno, pero él se hospedó en dicha calle. Y dice que el Señor lo dejó ahí un tiempo, pero ya él tenía preparado a alguien para que llegaran de él. Dice que al momento que él llega y le habla, dice que desde él le caen de sus ojos unas escamas muy, muy gruesas, porque muchas veces nosotros también cargamos aquellas escamas que no nos dejan ver la realidad. Amén. El enemigo nos pone aquella ceguera en nuestros ojos para no poder ver la realidad de todo lo que está pasando. Muchos quizás afuera ven normal lo que está pasando hoy en día, mas sin embargo nosotros como cristianos que conocemos la palabra sabemos que lo que se está cumpliendo es la palabra de Dios, que lo que se está cumpliendo son los tiempos de Dios. Por eso es cuando más debemos estar buscando a Dios. Amén. Entonces dice que el Señor le devuelve la vista a Saulo, pero desde ese momento ya no se llamó Saulo, se llamó Pablo, porque Dios
cuando nos hace suyo, nos cambia nuestra identidad. Amén. Aleluya. De una identidad carnal nos vuelve a una identidad espiritual. Amén. Entonces dice que le cambió a Pablo. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en Mateo. Amén. Pues el Señor habla aquí en su palabra que Él nos dio a Pablo para que sea nuestro guiador, nuestro instructor aquí en la tierra. Pablo fue un hombre con un testimonio tremendo de ahí para allá. Pablo fue un hombre que quizás muchos de nosotros lo vemos como ejemplo a Pablo, porque Pablo fue un hombre entregado totalmente a la obra de Dios. Amén. Que si nos ponemos a leer la historia de Pablo de ahí para allá, hay muchas cosas que pasó Pablo. Pablo fue encarcelado, Pablo fue golpeado, a Pablo le hicieron de todo, pero más sin embargo Pablo tenía una meta, que era dejar establecida su palabra en cada uno de nosotros, de los gentiles. Amén. Quizás muchos se preguntarán qué es un gentil. La palabra gentil se refiere a una persona que no es judía. Los gentiles dicen que eran personas idólatras, personas que adoraban dioses ajenos, que idolatraban. Eran personas bien alejadas de los caminos de Dios. Ellos tenían sus dioses, ellos adoraban sus imágenes y ellos creían en sus creencias erradamente, ¿no? Pero a eso fue que lo mandó Pablo, o sea, a sacarlos de aquel camino falso a un camino verdadero, que era el de él. Entonces Pablo comienza su ministerio, comienza a enseñarle al pueblo, comienza a instruirlo al pueblo. Pero hay un hombre que habla el libro de Hechos 10:25 al 31. Quizás muchos de ustedes han escuchado también la historia de él. Un gentil llamado Cornelio. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 25. Aquí habla de un hombre llamado Cornelio, que también fue enviado un hombre a donde él, que fue Pedro. Dice que Pedro estaba en un tiempo de ayuno, en un tiempo de entrega a Dios. Dice que Pedro sintió hambre en ese momento. Pedro sintió hambre y de pronto baja un lienzo donde había diferentes clases de animales que eran inmundos para los israelitas. Ellos no comían eso. Entonces dice que Pedro le dijo, porque el Señor le dice, mata y come. Pedro le dice, Señor, pero si yo jamás he comido cosas inmundas, no le llames inmundo a lo que yo ya he santificado. Vamos a lecturar. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para
memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Dice que Cornelio envía a un hombre de confianza para que vaya donde Pedro. Vaya donde Pedro y lo lleve donde él. Pero antes de eso dice que bajó ese lienzo, ¿no? Donde había diferentes animales, y Pedro no entendía eso. Pero Pedro le dijo: Señor, jamás he comido cosa inmunda. Pero lo que el Señor en sí le estaba diciendo era que Él no hacía excepción de personas. Porque un judío no podía acercarse a donde había un gentil, porque eso era tremendo. Si se acercaba un judío donde un gentil, era prohibido. Digamos, en el pueblo judío era prohibido. Entonces dice que Pedro no entendía cuando el Señor le dijo: mate y come de lo que fue el Señor. Yo no he comido tacos inmundos. Pero el Señor le estaba hablando de que donde él iba a ir era un gentil. Cornelio era un hombre muy sencillo, habla la palabra. Cornelio era alguien temeroso de Dios. Cornelio era un hombre que tenía mucha fe en Dios, pese a que no lo había visto, como muchos de nosotros. Entonces dice que Cornelio envía a su hombre de confianza y lo lleva a Pedro. Ahí también hay una manifestación tremenda que fue el derramamiento del Espíritu Santo también en nosotros, los gentiles. Ahí fue cuando Pedro entendió lo que Dios le había mostrado por medio de ese lienzo, que Dios no hacía excepción de personas, que Dios está para todos nosotros. Y eso vino a hacer Pablo. Vino a instruirnos, a llenarnos del camino de Jesús. También Él enseñó también a muchos judíos, porque como sabemos muchos, Jesús no fue aceptado también por su pueblo. Dice: más a los míos vine, más a los míos no me recibieron. Muchos de los que lo recibimos fuimos los gentiles. Fuimos aquel pueblo que no estábamos dentro de la promesa, que lo recibimos a Él, que lo hicimos herederos de aquella promesa. Amén. Miren lo que dice en el 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es ser coheredero? Es alguien que hereda legalmente y comparte todos los valores y dones de igual proporción con todos los demás herederos. Quiere decir que nosotros recibimos el mismo porcentaje de herencia como lo recibieron los judíos, porque pese a eso ellos siguen siendo el pueblo de Dios, pese a sus faltas, porque el pueblo judío era muy desobediente, pese a que ellos vieron muchas cosas, pasaron por muchas manifestaciones de Dios, porque Dios se les manifestó de muchas maneras. Quizás nosotros no lo hemos visto cara a cara como ellos lo vieron, pero más sin embargo nosotros creemos en Él, sabemos que Él está aquí, sabemos que Él habita en medio de nosotros. Amén. En el pueblo judío las manifestaciones fueron muchas. Dice que había una columna de fuego en la noche. Hubo el maná que caía del cielo. Dios le daba todo a los judíos. Más sin embargo ellos eran inconformes porque no
les bastaba eso. Se cansaron de comer maná, después querían aves para comer, comenzaron a hacer peticiones a Dios. No les bastó eso. Pese a que Dios los sacó de Egipto hacia una tierra que fluía leche y miel, dice la palabra. Mas sin embargo ellos pasaron dando vuelta un buen tiempo en el desierto por su desobediencia. Pasaron muchos años dando vuelta en el desierto, cuando ellos tenían que haber llegado hace mucho rato. Pero por la desobediencia de ellos pasaron muchas cosas. Y la palabra también dice que muchos de ellos querían regresar otra vez, querían volver atrás, porque ellos se sentían inconformes, nunca fueron conformes con las cosas que Dios le daba, y así somos muchos de nosotros. Amén, aleluya. Santo. No nos basta con todo lo que ya Dios nos ha dado. La palabra dice que debemos de vivir cada día como si fuera el último. Amén. Glorioso. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Dios puede venir en cualquier momento. Mas sin embargo nosotros pensamos que hay mucho tiempo aún. Pero los días son cortos, dice la palabra. Los días son muy cortos. ¿Qué es ser compartíceres? Persona que tiene participación con otra en algo. Esa es una persona compartícere, que comparte algo con otro. Amén. Gloria a Dios. Pablo fue un hombre que pasó tantas cosas tremendas, tantas cosas grandes en su vida. La más grande de ellas fue encontrarse con Jesús. Y dice Pablo en su palabra que él peleó la buena batalla, le dio muchos consejos a los gentiles, les instruyó hasta donde más pudo. Y cuando él fue, porque él fue decapitado, cuando él fue alegre, porque dice que él ya había peleado la buena batalla. ¿Cuántos de nosotros debemos seguir de esa forma cada día donde quiera que vayamos? Sabemos los peligros que tenemos que pasar, pero quizás todavía muchos de nosotros no hemos pasado por aquellas situaciones que pasaron todos estos hombres que dejaron escrita esta palabra. Pasaron por persecuciones, pasaron por decapitación. Dice que en el Coliseo Romano eran muertos de una forma tan tremenda. Muchos de nosotros no hemos pasado todavía por eso. Sabemos que va a venir la persecución, ya en otro lado ya está eso, pero muchos de nosotros no hemos pasado. Y más sin embargo, a veces quizás nos sentimos presionados y no queremos hacer cosas fáciles de hacer. Cuando tenemos la facilidad para movilizarnos, para ir donde Dios nos quiera enviar ahorita, porque no estamos escondiéndonos como en ese tiempo se escondían a ellos, porque eran perseguidos de una forma cruelmente. Pero muchas veces no lo hacemos. Prácticamente nos excusamos a hacer las cosas de Dios. Somos detenidos por medio de nosotros mismos para hacer las cosas de Dios. Mas sin embargo, este hombre cumplió todo aquello que Dios le mandó a hacer y terminó la carrera. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar hasta allá? Todos queremos llegar hasta la meta. Gloria a Dios. Porque no es fácil llegar allá. La palabra nunca nos ha dicho que es fácil. Es difícil, es dura, pero vamos a recibir esa recompensa allá en los cielos. Vamos a recibir la corona de vida que tenemos preparada allá. Dios está preparando una morada para nosotros, porque en su palabra dice que Él iba a hacer morada para que habitemos nosotros allá
allá arriba en los cielos. La palabra también dice que no atesoremos nada aquí en la tierra. Todo aquello que queramos atesorar, lo atesoremos allá arriba en el cielo. Amén. Donde todo se mantiene, aquí todo se destruye. Muchas veces destruido por la mano humana, por muchos de nosotros. Y este hombre tenía tan claro la meta de él, pero él no se hacía por todo lo que Dios le había dado, por el llamado que Dios le había dado, porque su llamado era grande. Pero más sin embargo, ¿qué dice el 8? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Fue también manifestado para nosotros ese evangelio, fue también entregado para nosotros por medio de Pablo ese evangelio, pero Pablo no se hizo grande por lo que Dios le dio. Dios le dio un tremendo compromiso, que era instruirnos a nosotros, aquel pueblo que hemos aceptado de una forma maravillosa a Dios, que nos hemos adaptado mucho a las cosas de Dios, aunque han sido difíciles. Los tiempos son malos, hermanos, no solo para ustedes, sino hasta para mí. Los tiempos cada día son peores. Todo esto, como dije un momento, lo que está pasando son cumplimientos de la palabra, cosas que se tienen que dar. Amén. Porque dice su palabra que el cielo y la tierra pasará, Pero su mas su palabra no palabra no pasará. pasará. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Aquí hay algo tremendo en el 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada para conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. No solamente fue dada a conocer a nosotros, pues también llegó hasta las tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos saben quiénes somos nosotros. Aquellos que verdaderamente andan agarrados en la palabra de Dios, porque ellos no conocen. Amén. Había un tiempo que fueron dichos, quisieron hacerse pasar como cristianos, ¿sí? Querían ellos sacar demonios, hacer lo que hacían aquellos profetas en ese tiempo, ¿no? Pero más sin embargo dice que los demonios se les reían. Yo a ustedes no los conozco, dice. Yo sé quién es Pablo, quién es Silas, pero yo a ustedes no los conozco. Yo no sé quién son ustedes. Amén. Porque el enemigo nos conoce. El enemigo sabe de qué pata cogían. Gloria a Jesús. Él sabe quiénes somos y quiénes no somos. Amén. Quizás muchos de nosotros decimos, podemos hacer esto, podemos hacerlo de aquello, y nadie sabe de nuestra vida, sí, el humano no sabe. Pero más sin embargo, el enemigo sí nos conoce y Dios también. Amén. Porque ellos ven más allá de la óptica humana. Ellos ven mucho más allá. Por eso es que cuando querramos quizás acercarnos a un endemoniado o algo, tenemos que ir bien con Dios, agarrado de la palabra, porque si vamos de una forma no agradable ante los ojos de Dios, vamos a salir corriendo, porque el demonio no va a salir corriendo. Gloria. Que ya ha pasado en muchos lugares, que el enemigo le, ¿quién eres? Tal cosa, si tú eres uno de nosotros, y lo van a avergonzar, pues que no nos pase nada de eso a nosotros. Amén. Gloria a Dios. En quien tenemos seguridad
y acceso y confianza por medio de la fe en Él, por el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Aquí está bien claro que Pablo sufrió mucho por nosotros. Pablo recibió muchos castigos por llevar la palabra a nosotros. Quizás muchos también rechazaron la palabra que Pablo llevaba. Muchos le tenían incluso miedo, porque ya sabían de dónde venía Pablo, quién era. Lo conocían en ese tiempo como Saulo, y la gente se escondía porque pensaba que los iban a matar. Pero por su gran testimonio, por su sencillez que habla la palabra, salvó a muchas almas y llegó a muchos lugares su palabra. Y como le digo hoy, para muchos de nosotros Él es un vivo ejemplo. Para mí ha sido mucho ejemplo. A mí me gusta leer bastante la historia de Pablo, porque Pablo habla muchas cosas, da muchas instrucciones para nosotros. Amén, aleluya. Pablo fue un hombre tan entregado a Dios, pero tan entregado, que no dejó nada incompleto. Porque ninguno de nosotros dejamos nada a medias. Que todos terminemos la carrera como Pablo. Amén, aleluya. Pues en conclusión, cuidemos lo que Dios nos ha dado. Amén. Quizás para muchos parezca poco lo que Dios nos dio, pero Dios nos dio algo grande, Amén. que fue su camino, que fue la salvación. Siempre Él tuvo amor por nosotros, porque cuando envió a su Hijo unigénito, dice que lo envió por amor a nosotros. Amén. Y nunca nos dejó solos, porque cuando Jesús se fue, le dijo, no se sientan solos, porque quedará el Consolador con ustedes. Y no solo nos dejó al Espíritu Santo, nos dejó también a este hombre, a Pablo, que fue aquel que nos instruyó, que nos capacitó, aquel que a muchos de los gentiles les enseñó. Amén. Pues no soltemos aquello que Dios nos dio, agarrémoslo cada día más aferrémonos a su camino, sigamos batallando. No es fácil, el camino de Dios no es fácil, vamos a encontrar muchos obstáculos, pero vamos por buen rumbo, que es la salvación de Él. Gloria a Dios. Le pido que se ponga de pies. Vamos a elevar un clamor por su palabra. Gracias, Señor mi Dios, por aquellos que entregaron su vida para poder dejar tu bendita palabra escrita, Padre amado. Por aquellos que llevaron tu palabra para que pueda llegar hasta donde tú querías que llegue, Padre amado. Ayúdanos cada día, precioso Dios, a poder seguirla llevando, Padre amado, a poder, Señor, seguir instruyendo, a poder seguir hablándoles a aquellos que no te conocen, mi Dios. Ayúdanos, precioso Dios, a esforzarnos, a atesorar aquello grande que tú nos has dado, aquella herencia que tú nos diste, precioso Dios, cuando nosotros no estábamos dentro de aquellos propósitos. Mas sin embargo, tú enviaste a tu Hijo unigénito a salvar aquello que se había perdido, dice tu palabra. Y fuimos uno de ellos, precioso Dios. Fue tu bendito pueblo llamado gentil, precioso Dios. Te damos las gracias, precioso Dios. Gracias por todo, mi Rey. Te damos las gracias, buen Padre, buen Hijo y buen Espíritu Santo de Dios. Amén.